todo lo que es el pues de los que han realizado la primera viaje al escenario sobre procedimientos aritméticos. Era una actividad que eran 5 ejercicios, los cuales tenían que desarrollar en línea. Al momento de los tablas son los que han realizado el y pues de aprendizaje. Eh, pues para que realicen esta actividad y nos a el razonamiento cuantitativo matemático, fase 1 de aprendizaje 1, que descargan el documento y encontrarán los procedimientos para el resto de actividades. Ya la que desarrollo se llama, Qué pena, instructor. Buenas noches. señora, buenas noches. No sé si es que me está fallando a mí, pero lo escucho intermitente. Que no sé si de pronto el internet. Sí, yo también lo escucho así. Yo pensé que era la señal mía, por eso yo no había dicho nada. Sí, no, incluso cuando Buenas ustedes hablan, tardes, se hay escucha veces como también. bajito y Sí, es que el tema del sonido ya es por la conexión a internet, porque hay veces yo también los escucho así como en estado. Después, cualquier cosa que no entiendan, me pueden decir y yo les repito de nuevo la información. Bueno, ¿podría repetir por favor lo de la actividad que hay que hacer? Porque es que no, o sea, Listo, es que les acabo de mostrar esta tabla. ya después Pues, está explicando como otra cosita. esta tabla es los que ya han aprobado la primera actividad de aprendizaje, ¿listo? Entonces son los que ya la han presentado y están ok. Los demás pues están invitados a que la realicen. En cuanto a las demás actividades, pues la competencia de razonamiento cuantitativo está en la fase 1 y en la guía de aprendizaje 1 descarguen el documento ahí sobre la página 14, más o menos. Entonces está la guía de aprendizaje. Entonces en la página 13 tenemos el referente a la actividad 1. En la página 14 encontramos lo que es la actividad 2. Esta es la actividad que les voy a explicar hoy cómo se realiza. Y ahí seguido encontrarán la 3 y la 4, pero hoy nos vamos a enfocar en la número 2. Entonces las encuentran, pues el código de razonamiento cuantitativo matemático es el 240 20 15 28. Y vamos a trabajar lo que es el planteamiento de la ecuación y este es el problema que nos presenta. Entonces dice, una firma de arquitectos en una estrategia de mercadeo muy innovadora busca entregar a cada uno de sus clientes una casa en escala de chocolate, como se ve en la figura. La repostería que contrataron para llevar a cabo dicho proyecto tiene dos inconvenientes. Primero, el uso óptimo de la materia prima en el diseño de las casas. Y el segundo es encontrar una acción económicamente viable para el empaque de la casa, pues al ser comestible debe estar protegida con una vitrina de metacrilato. Metacrilato es un material transparente, en las papelerías lo venden como acetato, entonces es para que lo tengan en cuenta. Entonces, se solicita que para aportar a la solución de esta situación realice lo siguiente.
Primero, plantee una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. B. Busque una función que represente el costo total de la casa de chocolate versus la cantidad de casas de chocolate. Para esto, debe tener en cuenta que hay unos gastos fijos, como el costo de la materia prima, el salario de los reposteros, el costo del material de la vitrina en la que se entregará la casa, entre otros. Suponga una solución más rentable para la entrega de las casas de chocolate. Plasme estos resultados en un documento en el que justifica la solución que le dio el problema. Entonces, aquí vamos a trabajar. Entonces, el ejercicio nos dice que se va a construir una casa de chocolate. Entonces, ustedes deben, en el primer punto, plantear una ecuación que represente el área total de la casa. Bueno, los que ya hicieron la primera actividad, pues sacaron 100 puntos. Entonces, el primer cuestionario sobre procedimientos aritméticos, pues eran resolver ecuaciones, ¿cierto? Recuerden que una ecuación, pues es una igualdad que representa un determinado fenómeno o cualquier situación que se pueda resolver matemáticamente. Entonces, para la parte A, plantea la ecuación que representa el área total de la casa. Entonces, lo puedo escribir acá, de manera de ejemplo. Entonces, yo voy a llamar a esto área de la casa es igual a el área de las paredes más el área del techo más el área de las escaleras más el área de las chimeneas. Entonces, esta es la ecuación que describe el área total de la casa. Luego tenemos el área de las paredes. El área de las paredes, ¿cómo la podemos calcular? De acuerdo a lo que ustedes pueden plantear en el ejercicio. Pero eso es un número que uno quiera ponerle pues a las áreas de la casa. ¿Cómo? Es un número que uno quiera ponerle al área de la casa, para las paredes y todo eso, con un número que uno quiera, porque, bueno, no entiendo. Sí, entonces miran, ustedes definen las medidas de la casa. Recuerden que esta casa es un detalle comestible que se le va a entregar a unos clientes, ¿cierto? Entonces, en lo posible, eso tendrá por ahí unos 15 o 20 centímetros. Ustedes son libres de escoger las medidas. Vamos vamos a poner aquí un ejemplo.
Entonces, para a manera de ejemplo, yo voy a decir que la casa tiene 15 centímetros de ancho, 15 centímetros de profundidad, tiene 10 centímetros de altura desde el piso hasta la base inferior del techo. Listo, entonces el área de las paredes, ¿a qué sería igual? Sería igual al área de la pared frontal más el área de la pared posterior más el área de la pared izquierda más el área de la pared derecha, ¿cierto? Ahora, el área de la pared frontal, ¿a qué es igual? Sería igual al ancho por la altura. Entonces, verifiquen ahí la pared de la casa tiene en una parte que es cuadrada y la parte que toca el techo es de forma triangular. Entonces a esa parte también tenemos que definirle un valor. En este caso yo voy a decir que esa altura, digamos, vale 5 centímetros, que sería la altura desde la pared hasta el techo. Sería desde aquí hasta llegar al techo. Entonces, como esa parte tiene una forma triangular, entonces yo digo que por medio de la ecuación del área de un triángulo, que sería igual a la base del triángulo, que es el mismo ancho de la casa, por la altura que tiene ahí, altura del techo, y esto va dividido entre 2. Si a esto yo le doy valores, entonces el ancho de la casa serían 15 centímetros por la altura, serían 10 centímetros más, y sería el ancho de la casa, sería 15 centímetros por la altura del techo, que en este caso serían 5 centímetros, dividido entre 2. Listo, esta sería la ecuación para la pared frontal. Como vemos, pues en el diagrama, la pared de enfrente es igual a la pared de atrás de la casa. Entonces voy a modificar esta ecuación que puse primero acá, que es la de área de las paredes, sería igual a 2 veces el área de la pared frontal, porque la pared posterior es la misma, entonces la quito. Más aquí entonces ya no voy a colocar área de paredes izquierdas o derechas, sino que voy a colocarlo como área de paredes laterales. Entonces, y como son dos paredes, la izquierda y la derecha, esto me equivale a esta parte. Entonces acá, si deseo calcular esto, ¿alguien puede decirme cuánto da este resultado?
profesor, 62,5. ¿Cuánto? ¿187,5 centímetros al cuadrado? Sí, sí, 187,5. Entonces, el área de la pared frontal, en este caso, serían 187,5 centímetros al cuadrado. Recuerden que aquí esto iría multiplicado por 2. Luego, acá, el área de las paredes laterales, ¿cómo la calculamos? Compañeros, ¿cómo, cómo puedo calcular el área de esta pared lateral? Es esta sección cuadrada que tenemos acá en el diagrama. Bueno, en este caso, como les digo, tenemos una sección cuadrada, las paredes laterales, entonces tenemos que la profundidad de la casa y la altura de la casa. En este caso, pues sería 2 por 15 centímetros, que sería la profundidad por 10 centímetros, que sería la altura. Entonces, con esta ecuación ya tendríamos lo que son las paredes de la casa. Entonces, ahí desarrollan y calcularían el total. Entonces, el área del techo, ¿cómo la calculamos? Entonces, tenemos que el área del techo sería igual que a esta parte diagonal que se forma aquí, en la área del techo y que sería la profundidad de la casa. Entonces, en este caso sería igual a la profundidad
profundidad por la diagonal del techo. Entonces, tenemos cómo calculamos la diagonal del techo. Entonces, esa diagonal vamos a llamarla D, sería igual a que aquí en esta parte del techo, si miramos esto, se nos formaría un triángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Este lado. Entonces, si miramos de punta a punta de los techos, tenemos que el ancho de la casa es 15 centímetros. Entonces, hasta si lo partimos por la mitad, sería 7,5. Tenemos este otro lado, que lo definimos como 5 centímetros. Entonces, por el teorema de Pitágoras, calculamos la diagonal. Entonces, en ese caso, la diagonal, de acuerdo al teorema de Pitágoras, sería igual a la raíz, vamos a insertar el símbolo aquí, a la raíz de, eh, en este caso sería el ancho dividido entre 2, el ancho de la casa dividido entre 2, y este sería elevado al cuadrado más bueno, más aquí en este caso sería la altura del techo elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la altura del techo sí solo medimos el valor de 5 unidades. En cambio aquí tenemos que dividir esta distancia entre 2. Entonces, por el teorema de Pitágoras, tenemos que la diagonal es igual a la raíz cuadrada del ancho del cuadrado sobre 2 más la altura del techo al cuadrado. Entonces, con eso calculamos la diagonal. Aquí la profundidad pues ya la tenemos. Entonces, el área del techo es igual a la profundidad por la diagonal. Entonces, como tenemos dos techos, pues este valor tiene que ir multiplicado por 2. Ya ustedes calculan los valores, los ingresan en esta ecuación y dan el resultado acá. Entonces ya irán a la altura del techo, mide tantos, por decirlo, 150 centímetros cuadrados. Luego, ¿qué nos falta? El área de la chimenea. Entonces, el área de la chimenea, aquí es igual. Entonces, a la chimenea también le vamos a dar unos valores. ¿Qué valores le vamos a dar? Le vamos a dar un ancho, una profundidad y una altura. Para que el cálculo sea un poco más sencillo, entonces el ancho y la profundidad le vamos a dar el mismo valor. En este caso, pues escojan un número eh, con el cual pues tenga pues como una equivalencia de acuerdo a los datos que estamos utilizando. En este caso el ancho de la casa serían 15 centímetros, entonces yo podría escoger que el ancho y la profundidad de la chimenea serían 3 centímetros. Y a manera de ejemplo, entonces sería igual al ancho de la chimenea, el área de la chimenea sería igual al ancho por la altura. Entonces, si yo multiplico el ancho de la chimenea por la altura, eso me va a dar el área de una cara, pero como la chimenea es en forma de rectángulo, entonces la vamos a multiplicar por sus 4 caras y eso me da el área total de la chimenea. Entonces recuerden que este valor ustedes también los proponen.
Es, para este ejemplo que yo puse, podría ser un valor de 3 y una altura por ahí de unos, de unos 4 o 5 centímetros. Entonces, así con esta ecuación calculamos el área de la chimenea. Luego vamos a calcular el área de la escalera. Entonces, ¿la escalera de qué se compone? Si ampliamos esta imagen, tenemos que la escalera se compone de la escala de los pasos, que los pasos en este caso serían 6, y de las tapas laterales. Entonces, la escalera sería igual al área de los pasos más el área de las tapas, el área lateral. Si nosotros contamos en los pasos, pues la escalera tiene 6 secciones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a calcular el área de una y la multiplicamos por 6. Y el área lateral la escalera tiene dos laterales. Entonces aquí esto lo vamos a multiplicar por 2. ¿Y cómo calculamos cada una? El área de los pasos, ¿a qué sería igual? Aquí en la parte de las escaleras también le damos un ancho a la escalera y una altura y una profundidad. Entonces, al igual que en la chimenea, para simplificar el cálculo, vamos a decir que la altura del escalón y la profundidad van a ser iguales, van a tener el mismo valor. Entonces, para ese caso, yo podría escoger que el ancho de la escalera mida 5 centímetros y que los pasos midan 2, tanto en profundidad como en altura. Entonces, el área del paso sería igual a 2 por 5, que sería el alto por el ancho. Entonces, eso lo multiplicamos por 6. Y eso me daría el área total de los escalones. Luego tenemos el área de los laterales. Entonces, voy a hacerles acá un esquema. Entonces, aquí si nosotros miramos esta partecita de la escalera, estos serían cada uno de los escalones. Si nosotros decimos que la altura y la profundidad son iguales, entonces, ¿qué podemos hacer? Calculamos el área de uno de estos cuadrados, que sería equivalente a un escalón. Entonces el área sería lado por lado. En este caso sería 2 por 2. Entonces calculamos el área de uno y lo multiplicamos por 6. De esta manera obtenemos el área total de esta forma de la escalera. Luego de multiplicarlo por 6, lo multiplicamos por 2, como está acá, y obtenemos las dos paredes laterales de la escalera. Entonces vamos a agrupar esto. Y esta sería la pared de la escalera. Entonces aquí en este caso decimos que esto es igual a, recuerden que si yo le doy el valor de 2, entonces sería la altura por la profundidad, que sería 2, lo multiplico por 6, que sería el número de secciones que se me forman en la figura, y listo, ahí me daría el valor. Entonces aquí la altura, el área de los pasos sería 2 por 5, 10 por 6, sería 60.
Entonces, eso sería el área total de la escalera. Aquí quitémosle este 6 y lo dejamos en esta expresión. Y aquí en el área de los laterales sería 2 por 2, 4 por 6, 24. Y luego este 24 lo incluimos en esta ecuación y aquí lo multiplicaríamos por 2. Y de esta forma calcularíamos el área total de la escalera. Luego, al final de que ya hagamos realizado todos estos pasos, luego de haber terminado todos estos pasos, entonces lo que debemos hacer es, decir, al final tomamos esta ecuación que planteamos desde el principio y decimos que el área total de la casa es igual al área de las paredes más el área del techo más el área de las escaleras, más el área de la chimenea. Entonces, como ya hemos calculado todos esos valores, lo que hacemos es reemplazarlo. Entonces, digamos, el área de las paredes me dio 250 centímetros cuadrados. El área del techo me dio 110 centímetros cuadrados. El área de las escaleras me dio 35 centímetros cuadrados. Y el área de las chimeneas me dio 12 centímetros cuadrados. Luego entonces sumamos todo y, por decirlo así, colocamos el área total de la casa es equivalente a 430 centímetros cuadrados. Entonces colocamos esta respuesta y todo este procedimiento corresponde a la parte A del ejercicio. Luego vamos a la parte B. Entonces, traemos esta imagen acá a la otra diapositiva. La parte B del ejercicio dice, busque una función que represente el costo total de la casa de chocolate versus la cantidad de casas de chocolate. Para esto se debe tener en cuenta que hay unos gastos fijos, como el costo de la materia prima, el salario de los reposteros. Entonces acá insertamos de nuevo una ecuación y colocamos la función de costos. Entonces vamos a decir que el costo de la casa es función del número de casas que vamos a llamar X. Sería igual a los costos fijos más los costos variables que van a ir multiplicados por el número de casas que nosotros vamos a regalar. Entonces, para ustedes, ¿cuáles serían los costos fijos y cuáles serían los variables?
Compañeros, ¿cuáles serían los costos fijos y los costos variables para construir la casa? Pues un costo fijo sería el salario de repostero. Sí, entonces en ese caso, eh, siendo la suposición de que las casas se van a construir todas el mismo día, ¿cierto? Entonces, costo fijo, ponerle costo E. Entonces, suponiendo que todas las casas se van a hacer el mismo día, ¿cierto? Entonces, ustedes ahí en la respuesta B, entonces van a escribir en un párrafo, dicen, bajo la suposición de que, bueno, van a decir, yo como empresa tengo 50 clientes, tengo 100, tengo 70, bueno, ustedes escogen la cantidad de clientes. Ustedes dicen, para esta cantidad de clientes que yo tengo, el repostero alcanza a hacer las casas todas en un solo día y él me va a cobrar, por decirlo, la suma de 500.000 pesos. Entonces, eso sería un costo fijo que no va a depender pues, del número de casas. Listo. ¿Qué otro costo fijo podrían tener? Los materiales. Yo pienso que ahí el tema de materiales es como más variable, porque si digamos yo voy a hacer 10 casas, se me da una cantidad de chocolates. Si hago 100, pues se me va a ir 10 veces más cantidad de chocolate. Yo Entonces eso creo. sería un costo variable, un costo variable. Sí, entonces, o sea, para mi concepto, yo lo colocaría como uno variable. Aquí le voy a colocar V, sería igual, aquí serían materiales, ¿cierto? Pero entonces dentro de los materiales tengo que el chocolate. ¿Qué otros materiales necesitamos? Harina, los huevos, azúcar. No, pues en este caso se va a hacer solo la casita al ser de chocolate, se hace solo con ese chocolate de cobertura. Entonces ese no requiere pues ningún otro ingrediente. De acuerdo a la descripción del ejercicio, ¿qué otro material se incluiría ahí? La vitrina. Exacto, el material de la vitrina. Entonces sería la cobertura. Entonces, estos dos materiales van en función del número de casas. Entonces, ¿ustedes ahí qué hacen? También a manera descriptiva, entonces ustedes dicen, no, para hacer una casa, yo me gasto, bueno, para hacer 10 casas, yo me gasto cuarto de libra de chocolate de cobertura y ese me cuesta 20.000, decirlo así. Ya eso queda a criterio de ustedes. Entonces, para hacer 100 casas, yo me voy a gastar tanto chocolate. Lo mismo para la cobertura. Ustedes van a decir, no, es que para hacer la cobertura de una casita, los materiales me cuestan, por decirlo, 2.500 pesos. Sí, entonces para el total de casas, pues ¿cuánto me van a costar? ¿Qué otro costo podría incluirse ahí dentro de los costos fijos? De entrega. ¿Cómo? El domicilio, profesor, la entrega a los clientes. Exacto. Ese es también importante tenerlo en cuenta porque usted las hace y si digamos tiene que mirar si los clientes pueden venir a su empresa a recoger el detalle. Depende pues si va a ser en un evento en un punto de encuentro o si digamos
pues como ahí hablan de una empresa, una firma de arquitectos, pues me imagino que ellos ya tienen sus clientes fijos y pues siendo proyectos de grandes inversiones, yo creo que lo ideal sería hacerle llegar el detalle, ¿cierto? Entonces ya ustedes dicen ahí también a manera descriptiva, entonces ustedes dicen, no, es que la persona que va a hacer las entregas me va a cobrar, por decirlo así, 250.000 pesos entregar todas las casas. Entonces eso sería también un costo fijo. Y ya pues a manera, pues ya como ustedes, de acuerdo a la complejidad que ustedes le quieran dar al desarrollo del ejercicio, pues ustedes miran, ven si es necesario incluir otros costos fijos u otros costos variables. Entonces, si ustedes los consideran, los incluyen. Entonces, ¿cómo nos quedaría la, la función? Entonces, en este caso, teniendo en cuenta estas condiciones que ya definimos, la función nos quedaría 500.000 más 250.000 más 20.000 por X más 2.500 por X. Luego esto podemos reducir términos. Entonces aquí serían 500.000 más 250.000, quedarían 750.000. ¿Sí? Sumando esos dos costos fijos, elimino uno y aquí me quedarían 22.500. Y esta sería mi función que representa el costo de las casas de chocolate eh, con la cantidad de casas pues que hagan. Luego entonces ustedes colocan que si van a entregar 100 casas, entonces resuelven esto. Este número lo multiplican por 100, este término, y le suman el 750.000 y dan el valor total. Entonces ustedes dicen, para las 100 casas que voy a entregar de chocolate, de acuerdo a la ecuación planteada, me generan unos costos equivalentes a 1.500.000 pesos, algo así. ¿Qué más dice la pregunta? Entonces, bueno, listo. Entonces, esa sería la función que representa el costo de la casa de chocolate. Entonces, desarrollan la función y abajo ponen en lo que le da la cantidad de los costos con el número de casas. Eh, el punto 6 dice, proponga una solución más rentable para la entrega de las casas de chocolate. ¿Cómo creen ustedes que se podían ahorrar los costos aquí en el desarrollo pues, de este proyecto? Haciéndola más pequeña. Esa podría ser una acción, pero ya tienen que mirar la escala, pues teniendo en cuenta de que es un detalle, ustedes están para una empresa, una firma de arquitectos, los cuales pues tienen unos ingresos altos. También pues dar un detalle bien pequeñito, el cliente podría decir, no, pues yo invertí, digamos, 200, 300 millones en un apartamento y miren lo que me dan de regalo. Entonces, pues sería una opción, pero tiene que mirar hasta qué punto puede usted agradarle al cliente con el detalle. Entonces, eso sería pues un punto a tener en cuenta, de que podría jugarle, ese factor podría jugarle en contra al momento de la entrega del detalle. ¿Qué otra acción podría utilizarse para reducir los costos?
Puede ser quizás cambiando el material pues del empaque. Sí, esa sería otra opción, pues ese material es acrílico, viene de diversos calibres. Entonces, si ustedes cogen un calibre menor, eso no va a ser tan perceptible para el cliente, pero sí va a afectar en sus costos. ¿Qué otra forma, de qué otra forma se podría disminuir el costo? Profesor, conseguir una mano de obra un poco más económica. Sí, ese también sería otra opción, pues aquí en la función dijimos que el repostero nos va a cobrar 500.000, pero pues eso es hablando de uno, ¿cierto? Ya entraríamos a cotizar que otro repostero podría hacernos el trabajo más económico también. Sería una opción. ¿Qué otra, qué otra opción podríamos tomar? Igual también pienso que el repartidor también se puede buscar otra opción. Exacto, también el domiciliario también podría influir ahí. Entregarlas personalmente. O sí, o ya miran si ustedes mismos asumen esa tarea y se ahorran pues ese costo, también sería otra opción en cuanto a la entrega. En cuanto a materiales, ¿de qué otra forma podríamos disminuir costos? En la materia prima, profesor, Sí, esa sería otra opción. Por ejemplo, pues uno en el mercado encuentra chocolates de esos para fundir de diferentes marcas y pues también el sabor es bueno, entonces ustedes podrían ya jugar con la calidad, con las marcas. Entonces entrarían a mirar qué otro chocolate que sea más económico, pero pues que igual sea bueno, les serviría para construir las casas. ¿Y qué otra opción así en material? profesor, pienso que también puede ser la cantidad del chocolate, porque del grueso de la casa, Sí, dependiendo de lo grueso. exacto. Exacto. Miren que esas son unas variables que influyen en los costos, pero no son perceptibles para el cliente. Entonces, eso es muy importante a la hora de reducir los costos, porque tratar de jugar con estas que me permiten a mí reducir las inversiones, pero que no afecte al cliente como tal. Entonces, si nosotros vamos y hablamos con el repostero, y él me dice, no, es que yo le hago las paredes en un grosor de 4 milímetros y se me gasta, por decirlo así, con media libra hago dos casas. Entonces uno le dice, no, pero hágame las paredes en vez de en vez de 4 milímetros, hágala de 2,5 milímetros o hágalas de 3. Entonces ya sí con media libra pueden hacer, digamos, tres casas o cuatro, dependiendo pues ya de la relación que saquen.
Entonces, eso es una manera de reducir los costos sin que el cliente va a afectar la percepción del cliente. Entonces, ya con todas estas variables que hemos definido para ahorrar los costos, para disminuir los costos, entonces lo que hacemos es actualizar esta función. Entonces ustedes colocan ahí en manera descriptiva en un párrafo, ustedes dicen, no, es que yo contraté otro repostero y también yo no voy a hacer el domicilio, entonces ya ese costo de 750.000 se me va a reducir a, por decirlo, a 400.000 o a 350.000, bueno, cualquiera que sea el valor que ustedes propongan. Y luego de hacer el análisis de los materiales, entonces ustedes escriben ahí, no, se va a bajar el calibre de la cobertura en la cual se va a entregar la casa. Entonces ese material antes me costaba 2.500, entonces ya me va a valer 1.500 y ya no se me da la misma cantidad de chocolate, entonces ya este costo variable ya de 22.000 pesos, 22.500 me va a bajar a 15.500. Entonces colocan de nuevo la función, calculan el valor y listo, y comparan resultados y el resto ya de esa manera descriptiva. Entonces, estos son los procedimientos para resolver el ejercicio. Recuerden que pues esto aquí está a manera de ejemplo y pues de forma rápida. Entonces ustedes ya lo que deben hacer es calcular pues cada una de las áreas así en orden y ir colocando, ir describiendo los resultados que se vayan obteniendo. La entrega de esta actividad, pues, deben hacerla en un digitador de texto, sí, porque pues hay personas que, digamos, lo hacen a mano y después toman las fotos y las envían. No, en este caso se debe entregar es en un PDF y hecho en un digitador de texto, por decirlo así, lo pueden trabajar en Word y luego al final lo convierten en PDF y hacen la entrega. En la Aquí en la guía de aprendizaje, pues está la actividad, está en la página 14 y entonces les muestra aquí qué debe contener el documento, que debe tener la portada, la ecuación que define el área total de la casa y su respectiva explicación. La función que relaciona el costo de producción de las casas versus la cantidad de casas de chocolate con su respectiva justificación. Como les dije, colocan los párrafos describiendo pues los procedimientos y por qué se tomaron estas opciones. La propuesta de mejora del proceso pues es la reducción de los costos. Y pues ya si ustedes quieren dar algunas conclusiones, al final pues está bibliografía, si han buscado por aparte o si han utilizado pues los recursos que hay en la plataforma. Entonces pues el documento es entregar el documento, formatos en PDF y lo anexan ahí en la ruta pues que hay para esa guía de aprendizaje. Miren bien que sea la guía de aprendizaje 2 que se llama planteamiento de la ecuación. Hay aprendices que, digamos, la actividad número 4 la guardan donde va la 2, la 3 la guardan donde va otra. Entonces, para que guarden bien la actividad donde debe ir. Y bueno, qué otro detalle y así para colocarle referente a la entrega de la evidencia? Ah, bueno, Sí. entonces, Profe, qué pena, ¿me puede sí, volver a señor. repetir la parte en la que hay, cómo es que se debe digitar la actividad? O sea, hacerla en un documento de Word y luego guardarla en PDF. Ah, ya, muchas gracias. Porque es que hay gente que la hace a mano y toma las fotos y carga las fotos en la plataforma. No, aquí pides que el documento sea en PDF mediante un digitador de texto. Listo, entonces debe tener este contenido. Igual como les digo, en la plataforma tienen la guía de aprendizaje y en la página 14 está la descripción de la entrega. Entonces, hacerlo y guardarlo aquí en la parte 2. Vamos a ver si aquí todavía, ver, aquí está entonces guía de aprendizaje, está la guía donde está la actividad y aquí en la sección
de matemáticas. Entonces, esta fue la primera actividad. Entonces, aquí en planteamiento de la ecuación, ahí es donde ustedes van a hacer el cargue de esta actividad. Listo, para que no la van a cargar por allá en la 3 o en la 4. Lo otro que también he visto cuando hacen las entregas, me colocan estas funciones y no calculan nada. Esto deben calcular los valores, listo, así como les expliqué ahorita. Entonces aquí, que si hicieron 100 casas, entonces multiplican este valor por 100, le suman este otro y al final me dicen, los costos fueron de 1.500.000, por decirlo así. El área de la casa fue de 430 centímetros cuadrados. Deben de calcular todo porque ha pasado que otros aprendices lo que hacen es colocar toda manera descriptiva y no calculan ningún valor. Entonces, todos los datos deben calcularlos. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta referente a la entrega, al procedimiento?